desde su descubrimiento en 1610 por el astrónomo Galileo Galilei. Los anillos de Saturno han sido uno de los mayores misterios y a su vez uno de los mayores espectáculos del sistema solar. En los años 80, la sonda Voyager 1 de la NASA envió las primeras imágenes en alta resolución del planeta y sus cautivadores anillos. Son 7 los anillos visibles de Saturno, los cuales podemos observar con un telescopio desde la Tierra. Se pueden notar espacios definidos entre ellos, debido a la interacción con el campo magnético del planeta o a perturbaciones gravitatorias de algunas de las lunas de Saturno que se encuentran en órbita. Esta increíble estructura cósmica está compuesta por millones de fragmentos de hielo, polvo y roca que giran a grandes velocidades alrededor del planeta. Debido a la gravedad, los fragmentos que se encuentran más lejos giran más lento, y los que se encuentran cerca giran tan rápido que llegan a alcanzar velocidades de hasta 48.000 km por hora, mucho más rápido que una bala. Se cree que dichos fragmentos provienen de cometas, asteroides, meteoritos o lunas que se desintegraron en el pasado debido a la poderosa gravedad de Saturno. Los anillos miden más de 400.000 kilómetros de ancho, más o menos la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Pero tan solo llegan a alcanzar desde unos cuantos metros hasta un par de kilómetros de grosor. Por desgracia, nada es para siempre, y según los científicos, los anillos de Saturno se están desvaneciendo, y se espera que desaparezcan completamente para dentro de 300 millones de años. Esto es debido a los fuertes bombardeos de radiación solar y a la gravitación del planeta, lo que hace que se estén desgastando y desintegrando. Y aunque aún tenemos cientos de miles de años para seguir contemplando su majestuosa belleza, todo apunta a que esta increíble estructura cósmica desaparecerá con el tiempo. En la época en la que se lanzaron las sondas Voyager de la NASA, los científicos creían que podía existir alguna forma de vida en Saturno. Esto debido a su atmósfera de hidrógeno y helio, que se consideraba favorable para algunos organismos. Hoy en día sabemos que la vida en Saturno es imposible. Sin embargo, gracias a importantes descubrimientos de misiones espaciales como Cassini, en la actualidad existe una alta probabilidad de encontrar alguna forma de vida en sus satélites. La misión espacial Cassini llegó a Saturno en 2004 y descubrió que bajo la corteza helada de Encélado, una de las lunas de Saturno, se esconde un océano de agua líquida, donde podría estar albergando alguna forma de vida. Cassini también realizó importantes estudios en la atmósfera de Titán, otra candidata potencial para la vida, pues los científicos creen que de ser así, Titán podría estar albergando alguna forma de vida extraterrestre basada en metano. Después de 20 años de misión, Cassini llegó al final de su viaje, al estrellarse contra Saturno el 15 de septiembre del 2017 en un evento planificado con el fin de que la nave no contaminara ninguna de las lunas de Saturno que pudiera estar alojando alguna forma de vida. Saturno también está acompañado de una potente magnetosfera que provoca increíbles auroras boreales en los polos del planeta.
Las auroras boreales de Saturno no están relacionadas a la actividad solar como sucede en la Tierra, pues aunque aún es un fenómeno poco comprendido por la ciencia, se cree que son producto de la combinación de partículas expulsadas por las lunas de Saturno y la rotación del campo magnético. Sin embargo, no podemos negar que son un espectáculo maravilloso a la vista de cualquier amante de los paisajes cósmicos. Saturno es un planeta fascinante, que aún guarda un sinnúmero de misterios que se irán esclareciendo con el pasar de los tiempos. Déjame saber en los comentarios qué te han parecido las maravillas de Saturno y sus anillos. No olvides suscribirte si aún no lo estás, si te gustan estos temas astronómicos. Hasta un próximo video.